ese camino largo que un día me... Ya estamos de vuelta en su matinal a media mañana, día jueves. Y como todos los días jueves nos acompañan siempre nuestros amigos del Servicio de Salud. Y hoy en especial tenemos al invitado al doctor Rodrigo Vargas, neurocirujano del Hospital Regional de Arica, comentándonos por supuesto de las recomendaciones para el feriado de Fiestas Patrias. Muy buenos días, don Rodrigo, ¿cómo está? Hola, buenos días, Diego, mucho gusto. Cuénteme un poquito de estas recomendaciones, porque son tan esenciales dentro de lo mismo. Hoy nos vamos a tomar el tiempo para esto mismo, ¿cierto? ¿Es así? Cuénteme un poquito dentro de lo que ha sido este proceso ya de Fiestas Patrias, que lo tenemos todos los años, ahora tal vez con ciertas variantes dentro de lo mismo. De acuerdo a su experiencia como neurocirujano, se observa un mayor número de accidentes de tránsito en Fiestas Patrias. ¿Cuáles cree que son los factores más asociados dentro de lo que son la misma instancia? Pero primero agradezco el espacio para poder hablar de este tema tan relevante. Tengo que decir que la Organización Mundial de la Salud estima que cerca de 1.300.000 personas fallecen anualmente en el mundo por siniestros de accidentes de tránsito. Y hay entre 30 y 50 millones de personas que sufren traumatismos no mortales y quedan lesionadas. En Chile, el año pasado, en 2021, falleció una persona cada 5 horas a causa de un siniestro de tránsito. Wow. Hemos aumentado esa accidentabilidad y en estos pocos meses las cifras demuestran de que está falleciendo una persona cada 4 horas por estos accidentes. Por lo tanto, es un tremendo problema país. Y lógicamente, en toda fecha donde existen días festivos, existe un aumento de la accidentabilidad y de las personas lesionadas. Y por supuesto, este feriado que tiene más días de descanso no escapa a este riesgo y por lo tanto la idea es tomar conciencia y cuidarse. Lo principal que se asocia a tener accidentes de tránsito son principalmente el no estar atento a las condiciones del tránsito. Esto es un nuevo factor, ya que con el masivo uso de teléfonos celulares ha pasado esta causa a ser la primera en ocasionar los accidentes de tránsito. Luego está el conducir en estado de ebriedad y la tercera causa más importante sería el exceso de velocidad. Oiga, de verdad que me dejó atónito dentro de lo que mencionó con respecto a los índices del mismo fallecimiento por tan lapso de horas tan acotada. De verdad que es sorprendente escuchar que sucedan las cosas de esta forma. Oiga, y cuénteme en sí, ¿qué tipo de lesiones le ha tocado a usted atender producto de estos accidentes de tránsito en el hospital? Como es esperable, la mayoría de las personas que sufren un accidente de tránsito están en el contexto de la enfermedad llamada politraumatizado. Es decir, son personas que tienen daños en múltiples órganos y que tienen un riesgo vital de morbilidad, es decir, de quedar secuelado, estar enfermo, y de mortalidad muy alto. Por mi especialidad como neurocirujano me toca ver bastante traumatismo encefalocraniano, que está muy asociado a los accidentes automovilísticos. El traumatismo encefalocraniano, o el TEC, como se llama, se abrevia, y el politraumatismo es la principal causa de muerte en gente joven. Por lo tanto, ha sido una enfermedad que es devastadora desde el punto de vista familiar, que son pacientes generalmente jóvenes, son pacientes que tienen futuro por delante, son gente muy productiva y que tiene una alta tasa de mortalidad y de secuelas. La verdad es que es bastante intenso tener atención a todo lo que está contándome. De verdad que me deja como en advertencia, así, pero bastante latente dentro de lo mismo. Oiga, cuénteme, dentro de lo que, ¿qué tan graves pueden ser las lesiones causadas por accidentes de tránsito y qué secuelas pueden dejar en las personas así como ya a largo plazo dentro de lo mismo? Porque, claro, está claro que quedan secuelas, pero ¿cuáles son como en sí estas secuelas? ¿Cuáles son como en realidad lo que puede suceder o que en mayoría sucede?
Bueno, si nosotros nos vamos a las estadísticas recientes, por ejemplo, y hablamos solamente del año pasado, del año 2021, podemos decir que existen un poco más de 50.000 personas en Chile lesionadas por accidentes de tránsito en el año 2021. Estas, entre 2 al 4% fallecen. Y hay aproximadamente un 10% de estas personas que se lesiona de manera grave y que tiene secuelas permanentes. Eso sin contar el contexto de secuela familiar, psicológica, económica y social de estas familias. Por lo tanto, me parece que la accidentalidad de tránsito y los pacientes lesionados con tránsito no solo afectan a conductores y peatones, sino que también de manera creciente afectan a la familia y tanto social y económicamente. Oiga, de verdad que es preocupante. No es grato tener, no, sin ánimo así como de discriminar, pero de verdad que es una complejidad tremenda para la familia tener que sostener ese peso de tener una persona con ese tipo de secuelas en sí, porque al final no me gusta decir que se haga una carga, pero me voy a que se hace una preocupación más durante en el día a día, y tomar conciencia de lo mismo es esencial, porque de verdad que es alarmante de partida que hubieran tantos accidentes en una brecha de tiempo tan corto y que todos esos accidentes después no acaban. ¿Por qué? Porque quedan con secuelas, o sea, queda como a considerar. Perdón, me atoré con saliva. Además de no consumir alcohol, ¿qué tan relevante es el uso del cinturón de seguridad y de cascos, según corresponde el auto o moto, lógicamente, al momento de un accidente de tránsito? Estos dos dispositivos de seguridad son súper importantes. La Organización Mundial de la Salud y todos los estudios que ellos han analizado concluye que el uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de lesiones mortales del conductor y del pasajero en los asientos delanteros hasta en un 50%. Y el uso del cinturón de seguridad en los asientos traseros reduce hasta un 25% de mortalidad en los accidentes de tránsito. El casco en un motociclista es el elemento de protección más importante. Protege el órgano más vital de nuestro cuerpo, que es el cerebro, y su uso disminuye la gravedad de traumatismo en alrededor de un 72%, y las probabilidades de muerte disminuyen un 39%. Es decir, hablamos de dos dispositivos esenciales en el cuidado de la vida de las personas que conducen tanto autos como motocicletas. Entonces la verdad es que es bastante necesario, dentro de que también hay que tener prevención, o sea, a la hora de manejar, de conducir, hay que tener todos los resguardos siempre. O sea, dentro del protocolo del examen de manejo, uno antes de prender el auto ya tiene que ponerse el cinturón de seguridad, si no queda reprobado automáticamente. O sea, hay que recordar también los pasos a seguir dentro de lo que son las condiciones de manejo hasta en bici en realidad, en muchas instancias en realidad, que muchos ciclistas a veces desmerecen este adminículo tan esencial que es el casco, y van y se tiran a la calle y bueno, ahí cada uno ve dentro de lo que no sé si cree que está en una pista de carrera o algo, pero hay que también resguardarnos en muchos aspectos, porque el accidente está a la vuelta de la esquina y eso no hay que desmerecerlo. Recuerden que las cosas pasan y pueden pasar, y van a pasar, perdón, pero siempre hay que estar con la mayor cantidad de resguardos posible para esto. Doctor, ¿cuál es su mensaje a la comunidad ariqueña en vista de estos 4 días de feriado que tendremos para estas fiestas patrias? Bueno, la verdad es que si tuviera que dar un mensaje, daría un mensaje primero a los conductores, es decir, que si van a ingerir alcohol en esta fiesta, que planifiquen su regreso, que se aseguren de que quien nos lleve a casa sea una persona que no haya bebido y que esté en óptimas condiciones para poder conducir. Que si planean festejar fuera de casa y se movilizan en sus vehículos, por favor respeten la velocidad permitida en las distintas calles de nuestra ciudad.
que cuando manejen no revisen su celular, no chateen, no den mensajes de texto. Este ha sido el principal factor de accidentes en nuestro país y en el mundo con esta llegada de las redes sociales. Y por lo tanto, no manipular el celular cuando manejan. No se olviden también de que todos los ocupantes de un vehículo deben usar el cinturón de seguridad, tanto en el asiento delantero como en el asiento trasero, ya que disminuye fuertemente la mortalidad y los riesgos de secuela en los accidentes de tránsito. Acordarse también, porque eso es responsabilidad de los conductores, de que los menores de 12 años no pueden ir en el asiento delantero, deben ir en el asiento trasero. Y si son menores de 9 años, no solo en el asiento trasero, sino que tienen que tener un dispositivo de seguridad distinto, como son las sillas y los alzadores, de acuerdo a cada edad. También daría un consejo a los peatones, porque los peatones también tienen responsabilidad en todo esto. Deben poner atención a las condiciones del tránsito. Tratar de no estar ensimismado en un celular o con audífonos con alto volumen, porque eso atenta en contra de estar viendo y observando lo que pasa alrededor. Y lo que usted decía muy importante de los ciclistas o de la gente que hace deporte, tanto en madrugada, en la noche, cuando hay poca luminosidad, es que deben usar algún artículo de reflectancia. La verdad es que cuando uno como conductor encuentra a una persona en la calle con poca luminosidad, con un artículo de reflectancia, es capaz de verlo a 130 metros, por lo tanto la maniobrabilidad es muy importante ahí. Cuando están sin elementos de reflectancia no se ven más allá de 20 metros y por lo tanto es muy difícil tratar de evitar algún tipo de accidente. Si bien todo esto es importante de escuchar y las autoridades hacen tremendos esfuerzos, carabineros por sus controles, y en el hospital nosotros que atendemos las urgencias tratamos de hacer lo mejor posible para evitar esta tragedia. Ninguno de estos esfuerzos es suficiente si las personas no asumen su propia responsabilidad como peatones y como conductores. Por tanto, hago un llamado a la colaboración de que se haga un autocuidado al conducir, se haga un autocuidado en estas fiestas para no tener que lamentar esta mortalidad y esta accidentabilidad que deja tan dañada a la ciudad, a la familia y a las propias personas. De todas maneras, así que ahí está el llamado a concientizar a las personas para que en realidad tengamos unas fiestas patrias tranquilas y felices, que no tengamos que después estar con un post fiestas patrias que sea bastante preocupante. Estimado doctor Rodrigo Vargas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por supuesto también muchas gracias por toda esta información tan esencial que nos va a acompañar en estas fiestas patrias y que va a ser trascendental para una buena celebración. Que tenga un gran día. Así que ya tuvimos entonces al doctor Rodrigo Vargas, neurocirujano del Hospital Regional de Arica. Es sorprendente en realidad todo lo que nos cuenta y cómo hay cosas que nosotros no visibilizamos en nuestro día a día. Pero así que ya sabía, a tomar conciencia de toda la situación para que sí podamos tener unas fiestas patrias más que gratas y por supuesto en felicidad y armonía con todos.